Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una clase más a mi placar. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio del contractualismo, teorías contractualistas. Es el primer tema que vamos a ver. Pero vos me vas a decir, pero profesora, acá en el programa que usted nos envió dice que el primer tema es cómo está compuesto el estado, composición del estado de elementos. Es decir, sí, genial. Pero el segundo tema, considero que tal vez debería haberlo puesto como primero, no sé por qué no lo hice, pero en realidad, donde dice teorías contractualistas, necesidad de un estado, habla justamente de esto. De que logremos entender, antes de comenzar a analizar bien cómo es un estado, cómo está compuesto, por qué es necesario la existencia de un estado, por qué existe el estado, por qué se crea. Es decir, si el hombre en su estado de naturaleza, el hombre primitivo, no tenía estado, ¿por qué el día de hoy hacemos que el hombre viva en sociedad? ¿Qué es lo que... Están llorando los perros. Debe haber alguien en la puerta. Les estaba diciendo que es importante saber por qué el hombre, si en su estado de naturaleza cuando nace, los primeros hombres, imagínate, ¿no? No vivían en una sociedad conformada donde existiesen leyes, ¿sí? El hombre era un hombre totalmente libre y no dependía de los otros. No existía, por ejemplo, una cárcel que vos podías ir si te comportabas mal, no existía señales de tránsito, no existía la educación en sí, que era obligatoria, no existía absolutamente nada. No existía sobre todo lo que es el concepto de la propiedad privada, es decir, esto de decir, bueno, yo hago esta casita, entonces esta casita es mía. ¿Por qué si no existía absolutamente ningún derecho, el hombre comienza a vivir en sociedad y comienza a crear estos derechos y obligaciones? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, y ahora quiero que recuerden un capítulo de Los Simpsons donde los chicos están de excursión, se ponen a jugar con la fruta y comienzan a tirarla al piso. Milhouse agarra una toronja, la tira al piso y bueno, eso perjudica el micro y bueno, van a tener un accidente y viene el accidente que tienen y cae el micro al agua. En ese momento el conductor se va, dice que va a ir a buscar ayuda y deja a los chicos solos. Y bueno, básicamente el micro queda a la deriva en el agua hasta que llegan a lo que es una isla. Los chicos quedan a salvo en la isla, pero bueno, obviamente están solos, sin ningún tipo de autoridad. Bart imagina un mundo perfecto, dice crear una sociedad, una civilización de cero, donde haya monos que son mayordomos y bueno, algunos delirios propios de Bart Simpson. Lo que ocurre es que cuando intentan de ponerlo en marcha, la comida no sirve, la casa del árbol no funciona, sale todo mal. Hasta que Lisa recuerda que hay comida dentro de la nevera del micro, así que Bart baja al agua a buscar la nevera. Y bueno, encuentran un poco de comida, todos desesperados comienzan a comer, hasta que Lisa decide que hay que poner reglas y que había que guardar un poco para el día siguiente de comida. Así que bueno, básicamente se van todos a dormir. Al día siguiente, cuando van a buscar la comida, se dan cuenta que la comida no está. Y bueno, comienzan a preguntarse quién se comió todo hasta que se dan cuenta de que Milhouse se encontraba tirado con toda la comida alrededor. Obviamente quieren agarrarlo a Milhouse y maltratarlo, hasta que Lisa dice que es necesario hacer un juicio para poderlo juzgarlo, porque mientras tanto era inocente. El juicio se realiza, pero lo importante recalcar de esto es que ellos tuvieron la oportunidad de crear una sociedad de cero y decidieron vivir bajo un gobierno con leyes y con justicia. Y entonces van a surgir algunas personas que en su momento, hace muchos años, crearon unas teorías que las vamos a llamar teorías contractualistas. ¿Por qué las llamamos teorías contractualistas? Porque son politólogos que lo que van a hacer es considerar que el hombre, luego de su estado de naturaleza, ellos van a contar, cada uno tiene su teoría distinta, luego de este estado de naturaleza, sea como sea el hombre en ese estado, deciden firmar un contrato y crear bajo ese contrato la figura del Estado, ¿sí? Y luego vamos a estudiar con las clases qué es el Estado. Así que el primer contractualista que vamos a ver, la primera teoría que va a ser es la de Thomas Hobbes. Así que de título van a poner un gran título en sus carpetas que diga teorías contractualistas y debajo un subtítulo y van a poner Thomas Hobbes. Específicamente de Thomas Hobbes vamos a estudiar el libro o parte de su libro, de su teoría dentro de lo que es el Leviatán. El Leviatán lo escribe en 1651, si no me equivoco, déjame ver. Sí, 1651. Pero antes de anotar esto del Leviatán, es importante que analicemos un poquito su vida. Así que pone debajo de su nombre, vamos a escribir un poquito su vida. Así que por ítems vas a ir escribiendo alguna de las cosas que te digo.
Thomas Hobbes nace en lo que es Inglaterra, ¿sí? Y a él, en su infancia, él nació en 1588. Anotan, nace en Inglaterra en 1588. Él vivió, ¿sí?, durante su vida lo que fue una guerra civil en su momento, que llevó a lo que era una anarquía, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ve el momento en que ejecutan a quien era su rey. Se trata de la ejecución de Carlos I. Obviamente a esta situación se llegó porque existía un estado de pobreza, un estado de necesidad, donde obviamente se dieron cuenta que el gobierno de Carlos I no era el que ellos necesitaban y decidieron ejecutarlo en este caso. Esto llevó a lo que es esta guerra civil y obviamente una guerra civil causa hambre, causa caos, ¿sí?, dentro del pueblo, de la ciudadanía, un caos de, bueno, qué se hace, qué forma de gobierno se va a tener luego de la ejecución del rey que existía. Entonces todo esto fue algo que Hobbes vivió y que él detestó. Él no le gustaba este tipo de situaciones. Él prefería cualquier cosa antes que una guerra civil o una anarquía. Al vivir esta situación, en la cabeza de Thomas Hobbes, él va a sentir que lo peor, y esto lo anotan, según Thomas Hobbes, después de ver que lo ejecutaban a su rey, él siente en su cabeza que lo peor que le puede pasar a una sociedad es la anarquía, el hecho de quedarse sin alguien que lo gobierne, ¿sí? Porque la anarquía, que nadie te gobierne, significa que cada uno hace lo que quiere y eso puede llevar a un caos constante. Él anota en otro ítem abajo, habiendo vivido este tipo de guerra civil, este tipo de anarquía cuando mataban a su rey, él siente que la mejor manera de poder convivir en paz, en que todos los ciudadanos puedan convivir en paz, es crear una sociedad donde el gobierno sea un gobierno autoritario, es decir, un gobierno que se sepa imponer. Es decir, que no le importe lo que el pueblo opine, sino que tome las decisiones necesarias para que el pueblo se lleve bien entre sí y las cosas salgan bien. Entonces, él está a favor de lo que es un gobierno autoritario. Pero recuerden que esta visión de él es simplemente porque él vivió un momento muy malo de la historia de su país. De hecho, él tuvo que huir de su país y bueno, con el tiempo pudo luego volver a Inglaterra. Él escribió muchos libros, ¿sí? O muchos discursos, como lo quieran llamar. Estudió en la Universidad de Oxford, esto es otro dato tal vez importante. Es considerado es considerado otro ítem debajo, un filósofo naturalista. Que él sea naturalista quiere decir que él defiende el derecho natural. Existen dos tipos de derecho, lo que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es aquel que tenemos nosotros por el simple hecho de ser personas y nacemos con él. Más allá del país al que pertenezcamos, la sociedad, la cultura, la época en la que vos nazcas, hay derechos que son propios de la persona, ¿sí? Según él, existían 19 derechos naturales que básicamente se traducen en decir que respetes al otro para que te puedan respetar a vos, ¿sí? O que tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Básicamente es eso. Y nadie te puede quitar esos derechos que te son dados por el simple hecho de ser persona. Eso es lo que sostiene él. Eso es ser naturalista, creer que hay derechos que van más allá de los que el país al cual vos perteneces o el estado al que vos pertenecís te imponga y decide que tengas. ¿Bien? ¿Qué más contarles de él? Lo importante ahora es que anotan debajo, en 1651 él escribe el Leviatán, ¿sí? Les dejo acá escrito cómo se escribe la palabra Leviatán. Leviatán, básicamente, él toma la figura de Leviatán, es una especie de monstruo, digamos, el cual se nombra en la Biblia, ¿sí? Él toma el nombre del Leviatán para crear su libro. ¿Y de qué trata el Leviatán? Y ahora te lo paso a explicar. Leviatán para él significa Estado, ¿sí? Él lo que dice es que el Estado, el gobierno de un país, tiene que ser un gran monstruo, ¿sí? Un gran monstruo autoritario. Por eso lo denomina Leviatán. Y vamos a comenzar a analizar este libro de a poquito, que esto es lo más importante.
Hobbes nos invita a hacer un análisis y a imaginar cómo es el hombre en su estado de naturaleza, es decir, cómo eran los primeros hombres en su estado primitivo. Y él quiere imaginar en su historia, esta teoría que va inventando, que el hombre en su estado natural son todos los hombres iguales, es decir, no existen diferencias, todos los hombres nacen idénticos, con la misma inteligencia, de la misma manera. La única diferencia en cuanto a si uno es más inteligente o menos inteligente es la experiencia que te va dando por vida, pero digamos la vida. Pero digamos que las oportunidades que se les ofrecen a todas las personas en el momento de nacer son todas las mismas porque somos todos iguales. El gran problema que tiene el hombre primitivo para este autor es que todos tendemos a menospreciar el trabajo del otro. ¿Qué quiere decir? Lo anotan. Todos los hombres en su estado natural tienden a menospreciar el trabajo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en tu estado de naturaleza, si vos fueses un hombre primitivo, no vas a valorar el trabajo del otro. Supongamos que el otro tiene una cabrita, ¿sí? Vos no vas a valorar el trabajo que el otro hizo para tener esa cabrita, que la alimentó desde chiquitita, que la cuida mucho o que trabajó para poder comprarla. En nuestro estado natural, el hombre lo único que hace es envidiar al otro, ¿sí? Y lo que hace es, no le importa cuánto trabajó el otro, menosprecia su trabajo para obtener aquello que tiene. Lo único que te interesa a vos en tu estado de naturaleza es vos, ¿sí? De eso se trata básicamente para Hobbes la mirada de un hombre primitivo, un hombre que no vive en una sociedad, ¿sí? Entonces anotan, si quieren textualmente, todos tenemos el problema de menospreciar al otro y mirar solo nuestros talentos. Y lo otro que tienen que anotar, recuerden, es que todos somos iguales, nacemos iguales en nuestro estado de naturaleza en cuanto a inteligencia, pero según la experiencia van adquiriendo más o menos capacidades. Esas son dos cosas importantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este estado de naturaleza? ¿Por qué el hombre comienza a vivir en sociedad? Bueno, resulta que el hombre, ¿sí?, al ser un hombre envidioso de lo que tiene el otro, al menospreciar el trabajo del otro y quererlo todo para sí mismo, comienzan a surgir ciertas inseguridades, ¿sí? Es decir, vos no vas a vivir en paz con tu cabrita porque tenés miedo. ¿Miedo de qué? Y yo tengo miedo de que venga el otro y que me la saque. Y tal vez por sacármela, como no hay leyes, recuerden que es una sociedad sin leyes, tal vez el otro me quiera matar. Entonces yo comienzo a vivir con una desconfianza y con un temor a la muerte. Así que anotamos abajo. El problema, ¿sí?, que tiene esta sociedad primitiva es que surge una gran desconfianza de las otras personas, yo desconfío del resto, y comienza a haber, otro gran detalle que me estaba olvidando, comienza a haber una competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque deseamos los bienes del otro. Entonces empezamos a competir para obtener aquello que tiene el otro. ¿Cuál es el problema? Que todo esto, esta desconfianza y esta competencia, anotan debajo, todo esto lleva a la discordia, es decir, lleva a que peleen entre ellos, ¿sí? Y que esta pelea se convierta en una potencial guerra de todos contra todos, ¿sí? Ese es el gran problema que tiene la sociedad primitiva. Justamente, ¿por qué habría una guerra de todos contra todos? Porque, anotan, no existe la ley, no existe la justicia, nadie es más que nadie, es decir, son todos iguales, y nadie se puede asegurar básicamente el fruto de su trabajo ni llevar una vida confortable. Es decir, por más que yo quiera trabajar y tener mis propias cabritas, lo que va a ocurrir es que puede venir otro y me lo puede sacar. Entonces yo no me puedo asegurar el fruto de mi trabajo, yo no puedo vivir en paz. Y debajo anotan, esto es muy importante, todo esto lleva a dos grandes sensaciones, dos grandes sentimientos que tiene la persona. Uno es el temor a la muerte, tiene un temor constante a la muerte, y el otro sentimiento que genera es el deseo de poder vivir en paz, ¿sí?, de poder vivir confortablemente. Otro detalle también, que bueno, creo que ya lo doy por sentado, pero anótenlo, es que el hombre en su estado natural, al ser tan egocéntrico, al menospreciar tanto al otro, es un hombre que es solitario. Más allá de que sí se comunica con el otro, sí posee algún tipo de lenguaje, el hombre es totalmente solitario, ¿sí? El hombre primitivo. También es
tiene una mirada como que es un ser más bien pobre, es un ser mortal, ¿sí? Donde es mortal en el sentido de que a veces ocurre que todos nacen con la misma inteligencia, ¿no? Pero alguno va desarrollando más capacidades que otro, entonces alguno es más fuerte que el otro, entonces vive bajo amenaza constante de aquel que es más fuerte que él, entonces es un ser tal vez un poco desagradable, la parte primitiva del ser humano. Bien, entonces este temor a la muerte y este deseo de poder vivir en paz, deseo de vivir confortablemente, llevan a que el hombre se ponga de acuerdo con el resto de los seres humanos, porque todos tienen estas mismas sensaciones, y quieran crear un pacto, quieran llegar a un acuerdo entre todos donde donde creen entre todos alguien que sea superior a todos, ¿sí? Y que los gobierne, que esta persona que sea o personas que sean superior creen las leyes y la justicia necesaria y el orden necesario para poder gobernar al resto y que el resto pueda no tener temor a la muerte constante y pueda vivir en paz, vivir confortablemente. Entonces, mediante este pacto que firman entre todos, se va a crear lo que es el Leviatán. El Leviatán es el Estado, ¿sí? Recuerden, el Leviatán es, más allá de que es una figura bíblica, Thomas Hobbes toma el nombre para poder escribir este libro. Es un nombre bíblico que creo que se le da al diablo. La idea del Leviatán, si ustedes ven la portada del libro Leviatán, van a ver que se trata de como una persona, ¿sí? Que posee, creo que tiene un arma en una de sus manos, y lo importante es que si ven su cuerpo, van a ver que hay varias cabezas que se encuentran unidas, ¿sí? Y solamente una de esas cabezas posee una corona, que es la cabeza que está arriba de todos, ¿sí? No las cabezas que componen el cuerpo. Y esa cabeza, que es la que está arriba de todos, es la que lleva la corona. Es decir, que de todos los seres humanos que firman ese acuerdo, que forman el Gran Leviatán, solamente uno es el que debe gobernar, ¿sí? Fíjense que es él quien va a tener el derecho a la espada y el derecho a decir qué leyes se van a crear. Debajo anotan, ¿sí? Literal, esto así ya, con esto va la explicación de lo que les acabo de decir. El Estado es una bestia que tiene como función ejercer violencia física sobre aquel que viole el pacto, ¿sí? Punto aparte. El Estado está formado por muchos individuos, pero no significa que sea un pacto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene fines sociales este pacto. Es un pacto de unión. Esto lo estoy dictando, ¿sí? Coma. Porque surge con fines individuales. Es decir, explico, surge con fines individuales. Es decir, no es un pacto social porque no es que las personas quieren vivir en sociedad para mejorar la situación de todos. Es decir, yo lo que estoy pensando es vivir en sociedad para salvarme a mí misma. Entonces, para salvarme, me uno, ¿sí? Es un pacto de unión, donde yo busco justamente no pelear con el resto, busco que se me dé seguridad. Es decir, que hay intereses que son individuales. A mí no me sigue importando poco y nada el otro. A mí me sigue importando mi persona, ¿sí? Por eso es un pacto de unión y no un pacto social, porque a mí no me interesan los intereses de los demás. A mí me importa mis intereses, me importa a mí vivir en paz y no tener temor a la muerte. Entonces anotan eso, que no es un pacto social, es un pacto de unión. Debajo anotan, les sigo dictando. Para poder pactar, el hombre cede el derecho de defenderse por sí mismo, lo cede a un rey, punto. Que esto es lo que yo te marqué recién, que es la cabeza del Leviatán. Cede sus derechos de poder defenderse al rey, que es aquel que va a tener el poder de poder defenderlo, si valga la redundancia. Debajo, te sigo dictando. Para quitarse el miedo a la muerte, cada uno cede su agresividad, colocándola bajo el manto de un gobierno soberano, entre paréntesis, monopolizador de la fuerza. Cierran paréntesis. Esto es lo que les expliqué, ¿sí? Que
como tenemos temor a la muerte, todos tenemos el mismo temor, lo mejor es que todos nos desarmemos. ¿Vieron cuando se arman peleas entre varias personas que están con armas en las películas? ¿Vieron que están con las armas y dicen, bajen todas las armas, como para poder llegar a un acuerdo? ¿Qué es lo primero que ceden todos para poder llegar a ese acuerdo? Más allá de que los intereses de cada uno son individuales, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno cede? Esta agresividad. Entonces sueltan las armas, dejan la agresividad de lado y buscan llegar a un acuerdo de otra manera, ¿sí? Lo mismo pasa con el Leviatán. Para evitar esta potencial guerra de todos contra todos, cada uno tiene que ceder su agresividad y otorgarle todo el poder a esta cabeza que va a ser el rey, ¿sí? Recuerden que para cuando se crea esta teoría todavía la figura de la democracia existía básicamente en la teoría, no existía mucha práctica de una democracia. La figura del rey era algo normal para Thomas Hobbes, que vivía en Inglaterra. De hecho, en Inglaterra sigue existiendo lo que es la monarquía. Lo importante es que, anotan debajo, más allá de que todos ceden su agresividad al rey y le dan al rey el derecho de defenderlo, el rey lo que hace es que puede limitar a los individuos, a las personas que conforman este mando, pero sin usar violencia, ¿sí? Él no está de acuerdo, Thomas Hobbes no está de acuerdo con usar la violencia en contra de las personas. Sí puede tomar otras medidas que no sean violentas. Y hay una frase que dice el libro, por ejemplo, que dice, anotan debajo, la ley sin la espada no sirve para nada. ¿Qué significa esto? Anotan la frase y se las explico. Muy lógico. El rey es la manera de justificar de por qué el rey y solamente el rey es el que tiene ambos poderes. Es decir, el rey puede usar la fuerza en caso de que las leyes no se cumplan y es el encargado de crear las leyes. El rey es la conjunción de estos dos grandes poderes y lo justifica diciendo lo siguiente, que es lo que les acabo de decir. La ley sin la espada no sirve para nada. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que en tu casa. Si a vos te dicen, toma la sopa y vos no querés tomar la sopa y no hay ninguna sanción, no vas a tomar la sopa, ¿sí? Porque no hay sanción. Entonces, la ley sin la espada no sirve de nada, ¿se entiende? Esta es la manera de justificar por qué el rey tiene que tener ambos poderes sobre sus manos. Bueno, y ahora paso a dictarle algunas cosas importantes del libro, esto directamente se los dicto, y anotan debajo otro ítem que diga, el poder político para Thomas Hobbes se encuentra arriba de todo, por encima de todo, el poder político. Debajo otro ítem, el poder político busca 3 cosas. La primera, preservar la propiedad privada, ¿sí? Es decir, punto, explico. Es decir, que a cada uno se le respete los bienes que posee. Segundo ítem, ¿sí? El poder político busca preservar la unidad de la multitud. Punto. Explico. Es decir, que la multitud aprenda a convivir entre ellos, ¿sí? Para poder vivir en paz. Y último ítem, el poder político debe buscar o debe brindar seguridad, ¿sí? Por lógica. Punto. Debajo anotan, quien sea el soberano no puede ser juzgado por los actos que realiza, ¿sí? Es decir, que sus actos no pueden ser considerados injustos. Punto. Paso a explicarlo. Para él, ¿sí? Una vez que vos entregaste el poder al rey, no podés discutir las decisiones que toma el rey. Es como que yo te diga que en tu casa las decisiones que toma el adulto que está en tu casa, vos se las discutís todo el tiempo. Si vos le discutís las decisiones, lo que estás haciendo es reconocer que esa persona no tiene el poder absoluto sobre vos, ¿sí? Y en tu casa pueden que sean pocos y que no haya mucho conflicto. Ahora no toquen los botones que están frente a ustedes por una razón importante, que es toda la familia está interconectada. Pueden provocar descargas que producirán un efecto desagradable. Estaba probando. No, Homero, aún no. Mira, esto es lo que se llama tratamiento de aversión. Cuando alguien los lastima emocionalmente, ustedes lastiman físicamente y gradualmente aprenderán a no lastimarse de ninguna forma. ¿No sería maravilloso, Homero? Sí, doctor. ¡Ay! ¡Ah!
das descargas a tu hermana? Mi dedo resbaló. ¡Ay! También el mío. ¡Ah! ¡Ay! Mar, deja de hacer eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Un momento. Esperen, esperen. No. ¡Quieto! No es así como funciona. ¡Ah! No entienden. Es peligroso. No. Desconecten. ¡Ay! ¡Ay! Imagínate en una sociedad, si todos no respetamos a esta figura del rey, ¿qué puede ocurrir con el pueblo? ¿Qué va a ocurrir? Obviamente, otra anarquía, es decir, otro rey más, otro Carlos I que ejecutan. Debajo, otro ítem. El soberano, es decir, el rey, no es juzgado ni castigado, porque ese es su trabajo, ¿sí? El trabajo que tiene él para con el pueblo. Salvo que se niegue a instruir al pueblo. Luego les voy a dictar, anotan como otro ítem debajo, como una especie de subtítulo, ponen principios que nos alejan de una guerra civil. Esto está al final del libro de Leviatán y él lo que hace es proponernos algunas ideas que hace que la sociedad pueda convivir en paz, son como algunos tips, ¿no? Pueda convivir en paz y no surja ningún tipo de conflicto civil que lleve a otra anarquía. Primer ítem, por ítem, después de poner este subtítulo de principios que nos alejan de la guerra civil, 2 puntos debajo por ítem. Primer ítem, la justicia debe ser la misma tanto para ricos y para pobres. No hay mucha explicación de eso. Segundo ítem, se deben condenar las venganzas privadas. Otro ítem, los impuestos deben ser equitativos. Otro ítem, se debe proveer a la caridad pública. Otro ítem, que los vagos sean considerados a trabajar. Sean obligados a trabajar. Otro ítem, que el soberano escoja buenos consejeros. Estos son como los tips que da Thomas Hobbes. Con todo lo que acabamos de decir, tenemos que suponer que tras haber escrito tan hermoso libro, los reyes de la época le estaban muy agradecidos, porque digamos que él lo que hace es fomentar la figura del rey y no la figura tal vez de un gobierno del pueblo. Bueno, no es el caso. Y les voy a contar por qué. Esto si quieren lo anotan, si no quieren no. Por varios motivos. Primero, Thomas Hobbes no dice que el poder del rey provenga de Dios. En ningún momento dice eso. Y recuerden que en el caso histórico de los reyes, uno es rey porque lo hereda, ¿sí? Uno por tener esa sangre azul, esa sangre especial, heredás el puesto de rey. Bueno, no. Para Thomas Hobbes, con esta teoría, por si no te diste cuenta, el poder del rey no viene de Dios. El poder del rey viene del pueblo que conformaba este gran manto, ¿sí? Es el pueblo el que le da el poder al rey. Es el pueblo el que cede el derecho de defenderse, el que cede su agresividad al rey y que le da todo este poder para que lo obligue a actuar de tal o cual manera, ¿sí? Entonces digamos que los reyes no estaban muy de acuerdo con esto. Además, en su libro, cuando desarrolla, Thomas Hobbes no habla específicamente de la figura de una sola persona, de un monarca, de un rey. Él también reconoce que puede también existir una asamblea que gobierne. No necesariamente tiene que ser una sola persona, puede ser una organización, una asamblea. Y otro ítem que también los reyes de la época no les gustó mucho es que Hobbes prevé que si el soberano es malo, si el soberano no sabe gobernar, más allá de que el pueblo no debe discutirlo, llega un momento donde hay que sacar al soberano de su lugar, ¿sí? Justamente por no cumplir con sus funciones. Entonces, el puesto de soberano no es vitalicio, ¿sí? Es por un tiempo limitado, por el tiempo en que uno trabaje bien, ¿sí? Vitalicio quiere decir para toda la vida. Bueno, otro dato debajo, anotan que en 1678 él escribe el Beaumont, ¿sí? Y anotan al lado, fue un libro
que no lo dejaron publicar. Fue un libro que fue publicado después de su muerte y lo que hace es hablar de, el Beaumont habla sobre la guerra civil, es un diálogo sobre la guerra civil, sobre lo que es la anarquía, ¿sí? Así que ese fue un libro prohibido para su época. Bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Les voy a juntar si tienen que hacer alguna otra actividad más respecto a este tema. Y bueno, nos vemos en la clase que viene. Besos.